Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio La Economía de Nicaragua en 10 minutos, que como sabemos se transmite todos los martes a las 7 de la noche por 100% Noticias y por mi página de Facebook. Tal como anunciamos, hoy abordaremos la afirmación que hizo Daniel Ortega en su más reciente discurso. Con su habitual desfachatez, afirmó que las migraciones hacia Estados Unidos son provocadas por las sanciones que ha aplicado la administración norteamericana a su régimen. Con datos vamos a demostrar la patraña de Ortega, con datos oficiales. Pero antes tenemos que referirnos a esa tragedia que significan las masivas migraciones de nicaragüenses hacia el exterior. Si recopilamos los datos oficiales de las autoridades de migración de Estados Unidos, de Costa Rica y de entidades mexicanas, entre la segunda parte del 2021, pero vamos a meter el 2021 y el 2022, aproximadamente 350,000 nicaragüenses han sido retenidos intentando ingresar de manera irregular. Si a esos 350,000 nicaragüenses agregamos los que han salido por vías legales y agregamos los que se han dirigido a España, a Canadá y a otros países, al finalizar el 2022, probablemente nos acercaremos a los 450,000 nicaragüenses y tal vez más que han escapado del paraíso orteguista. Una verdadera tragedia, una tragedia de dimensiones históricas, sufrimiento para las familias, pérdida de capital humano, profesionales, pero también fuerza de trabajo del campo, de la ciudad, pero además lo que significa para Nicaragua que aproximadamente el 8% de la población escape del paraíso orteguista. Ortega no dio números, pasó por encima de esta tragedia, pero vamos a la afirmación que realizó, repito, atribuyendo las sanciones norteamericanas como causa de esta tragedia. Y vamos a utilizar datos oficiales. Comencemos por decir que con el, comillas, antiimperialista Ortega, jamás en la historia económica del país la economía de Nicaragua ha dependido tanto de la economía norteamericana como con el antiimperialista Ortega. Pero además, esa dependencia se viene profundizando de año en año a pesar de los discursos y las diatribas de Ortega en contra de Estados Unidos. Y vamos a ver punto por punto si efectivamente las sanciones han repercutido en esta hemorragia. Recordemos que las sanciones, en primer lugar, se han aplicado a jerarcas de la dictadura en su carácter individual, en su patrimonio personal. Si son pobres, si no son potentados, pues la afectación es mínima. En segundo lugar, se han dirigido a empresas del círculo en el poder. El Bancor, DNP, para mencionar algunas. Más recientemente, es cierto, se han dirigido al oro. Pero bueno, vamos a referirnos también al tema del oro. Y comencemos con los datos oficiales. Hablemos de las inversiones extranjeras. En los estudios clásicos sobre el imperialismo, uno de los elementos que se señala es la penetración del capital transnacional.
Bueno, los voceros de la dictadura lanzan las campanas al viento cuando anuncian la inversión de empresas norteamericanas. ¿Y qué ha ocurrido, según el Banco Central, con las inversiones provenientes de Estados Unidos? Pues entre el primer semestre del 2021, que fueron 214 millones, y el primer semestre del 2022, que fueron 289 millones, pues las inversiones extranjeras crecieron en 35%. Es decir, nada han tenido que ver las sanciones con las inversiones provenientes de Estados Unidos. Hablemos de las exportaciones. En el 2020 representaron 1.405 millones de dólares. En el 2021, 1.754 millones de dólares. Es decir, aumentaron en 22% del 2020 al 2021. ¿Qué tuvieron que ver las sanciones en la dinámica de las exportaciones? La mitad de los ingresos por exportación del 2021 fueron por ventas hacia Estados Unidos al amparo del CAFTA, es decir, al amparo de unas condiciones preferenciales. Hablemos de las exportaciones de las zonas francas. Pues también han crecido. El 75% de las exportaciones de textiles va hacia Estados Unidos. Y el 85% de las exportaciones de tabaco también van hacia Estados Unidos. Y hablemos del empleo en las zonas francas. Según los mismos datos del Banco Central, los trabajadores de las zonas francas que tienen esa fuente de empleo principalmente por las exportaciones a Estados Unidos no han disminuido, han aumentado en el 9%, es decir, no han sido afectadas por las sanciones. Pero sigamos, las remesas. Las remesas en el 2020 representaron 1.111 millones de dólares y en el 2021 1.370, y este año 2022 antes crecieron más del 20%. Este año 2022 todavía están multiplicándose más. 3 de cada 4 dólares que ingresan en concepto de remesas provienen de Estados Unidos. Pero también Estados Unidos es un socio preponderante de las instituciones financieras multilaterales. Y estos datos que voy a dar ameritan otro comentario que haremos en otra oportunidad. ¿Qué ha ocurrido con los flujos provenientes del Banco Mundial de acuerdo con el Banco Central? Pues que en el 2021 crecieron 90% en relación al 2020. Y los del Fondo Monetario Internacional, donde también Estados Unidos es un socio predominante, también crecieron en 90% de un año para otro. Y en el caso del BID, crecieron en 30%. Hablamos de exportaciones, hablamos de remesas, hablamos de trabajadores de las zonas francas, hablamos de exportaciones de las zonas francas, hablamos de flujos financieros de las instituciones financieras internacionales. ¿Y qué nos indican los datos? Que las relaciones con Estados Unidos y los beneficios que reciben empresas y familias nicaragüenses de esas relaciones, más bien están aumentando. En consecuencia, la afirmación de Ortega es truculenta, mentirosa, una patraña, una de dos. Allá opinen ustedes. O quienes le informan a Ortega le mienten y bueno, y lo obligan a decir estos disparates, o bueno, como seguramente muchos pensarán, Ortega dice estas mentiras a sabiendas que las realidades son otras. Finalmente, solo para efectos de comparación, porque Ortega saca pecho, ¿verdad?, con su alianza con Putin. ¿Saben cuánto exportó Nicaragua a Rusia?
el año pasado, en el 2021, 13 millones de dólares y más de 1.750 a Estados Unidos. ¿Saben cuánto ha exportado a Rusia Nicaragua en el transcurso de este año, según el Banco Central? Menos de 3 millones de dólares. ¿Y cuáles son las remesas que vienen de Rusia? ¿Cuáles son los beneficios en términos de inversiones extranjeras que se reciben de Rusia? Bueno, ahí están las cifras oficiales. La realidad es que esta hemorragia, esta tragedia que representan las migraciones masivas de nicaragüenses, principalmente hacia Estados Unidos, tienen como responsable único a Ortega. Los mismos nicaragüenses declaran que se van por la falta de empleo, y ya vemos que eso no es originado por las sanciones, por la carestía de la vida, y eso nada tiene que ver con las sanciones, con los bajos salarios, y eso nada tiene que ver con las sanciones, pero sobre todo por la falta de esperanzas. Casi 6 nicaragüenses de cada 10 quieren salir del país si tuvieran oportunidad. Una verdadera desgracia. Yo siempre me pregunto, cuando veo esa fotografía y esos videos de nicaragüenses que, afrontando el riesgo que representa perder la vida al cruzar el río Bravo, pero además en esos miles de kilómetros que recorren, pero sobre todo al cruzar el río Bravo, yo me pregunto, cuando ponen el primer pie dentro del agua, saben que pueden perder la vida. Saben que pueden perder la vida a lo largo del camino, pero conocen todas las muertes de niñas, niños, mujeres y hombres ahogados en el río Bravo. ¿Y por qué arriesgan su vida para cruzar al otro lado? Porque tienen esperanza. Tienen esperanza de que su vida va a cambiar cruzando ese río, aunque represente un riesgo para su vida, porque van a tener libertad, porque van a tener seguridad y van a tener oportunidades. Ortega ha impuesto una cárcel del que casi todos los nicaragüenses quieren escapar a punta de miedo y de cancelar esperanzas. Ortega, el principal, más que el principal, el único responsable de esta tragedia de dimensiones históricas que sufre la sociedad nicaragüense y que incluye también a seguidores de Ortega o seguidores de Ortega hasta hace algunos meses, porque también los seguidores de Ortega, menos los privilegiados del círculo en el poder, sufren desempleo, subempleo, carestía de la vida, falta de oportunidades. Esas son las causas de esta tragedia que está viviendo el pueblo nicaragüense. Que tengan buenas noches. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche en un espacio más de la economía de Nicaragua en 10 minutos.